Muy buenas noches a todos los que nos ven a través de YouTube y de Facebook. Bienvenidos al culto de mitad de semana. Y antes que nada vamos a orar para poner este tiempo delante del Señor. Señor, gracias por este espacio, Padre, gracias por este culto. Te pido, Señor, que en esta noche seas tú hablándonos, Señor, por medio de tu palabra, por medio de esta enseñanza, Señor. Te pido que, Señor, nos des primeramente esa necesidad de poner atención, Señor, a tu palabra, a lo que tú nos quieres decir, Padre, pero también danos discernimiento para poder entender, conocer y aplicar cada cosa que allí dejas estipulada en las Escrituras, Señor. Danos amor, Padre, y humildad para aceptar que somos pecadores, Señor, y esa sed, Señor, de tu justicia, de la justicia, Señor, que viene por medio de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, en tu nombre oro, amén y amén. Bueno, familia, hoy vamos a darle oficialmente el inicio a una nueva serie. Estuvimos caminando la primera parte del año en la serie Ubícate, una serie bastante edificante, pero hoy vamos a empezar con algo fundamental para todos nosotros como cristianos. De hecho, eso estuvimos hablando en cierta parte la semana pasada, no sé si lo recuerdan, de lo que hablamos. Sí, pero para darles una pista, Gálatas 5, 22, 23 nos habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? De eso vamos a empezar a caminar en estos próximos miércoles. Y para darnos como un vistazo general, quiero que vayamos a Joseph, porfa, Gálatas 5, 22, 23. Dice la palabra, pero el fruto del Espíritu es una serie de características, ¿verdad? Pero para iniciar esta serie creo que es necesario que demos un vistazo a qué dice o a qué se refiere Pablo cuando está hablando del Espíritu. Porque está hablando del fruto, ¿verdad? Está hablando de lo que produce el Espíritu. Pero, ¿qué es el Espíritu en sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese fruto que produce eso que Pablo está hablando? ¿Saben? Y para empezar como a analizar esto, en Hechos, no sé si recuerdan, una vez que Jesús ascienda a los cielos, Él dice que iba a dejar algo, ¿verdad? Un consolador que iba a reargullirnos, un consolador que iba de cierta manera a indicarnos qué es lo correcto delante de Dios. Ese es el Espíritu como Jesús lo define. Pero es importante decir que no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede verse como una manifestación física a través de los creyentes. Muchos pueden entender al Espíritu Santo como eso que entra en mí en el tiempo de alabanza. Es eso que a mí me hace llorar. Ese es el Espíritu del que como que me mueve las fibras cada vez que escucho una canción cristiana. Es eso que yo necesito que se haga evidente por medio de, no sé, hasta incluso una convulsión, unas lágrimas, que yo necesito sentirme mareado, necesito sentirme diferente para saber que el Espíritu Santo está en mí. Muchas iglesias pueden llegar a entender eso como el Espíritu Santo, pero el Espíritu es algo mucho más que eso. No es algo que sea evidente en sí mismo, no es algo que uno pueda ver caminando por ahí, no es algo que uno pueda decir, vea, si ya le entró el Espíritu a esa hermanita de allá. No, el Espíritu es algo mucho más complejo que eso. Porque el Espíritu Santo podemos definirlo primeramente como esa tercera persona de la Trinidad. No, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso que nos lleva a colación, que el Espíritu Santo es Dios en sí mismo. El Espíritu Santo es Dios. Y como Dios posee ciertas características que nos dejan ver que realmente el Espíritu Santo es Dios obrando en nosotros. Por ejemplo, Salmo 139. Versículos del 7 al 8. Vea lo que dice David del Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. ¿Qué nos quiere decir David acerca del Espíritu Santo? Que es omnipresente, está en cualquier lugar. ¿Quién más tiene esa característica sino el Señor? Pero adicional a esto, vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 11.
Pero Dios nos las reveló, todas aquellas cosas de las que Pablo está hablando, por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu ¿de quién? De Dios. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo todo lo sabe, es omnisciente. ¿Quién más todo lo sabe? Si no es Dios. Pero adicional, como una tercera característica que define por completo lo que es el Señor creador, Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios? ¿Cuál es la característica que Pablo escribe del Espíritu aquí? Es eterno. ¿Quién más es eterno sino el Señor? Por eso es fundamental entender que cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de Dios mismo y debemos reverenciarnos a Él como tal. Escuchaba una pregunta que hacían: bueno, entonces ¿yo a quién le debo orar? ¿A Dios? ¿A Jesús? ¿O al Espíritu Santo? Y saben, creo que eso no tiene relevancia. Sí es importante diferenciar: Dios no murió en la cruz, Jesús murió en la cruz, por ejemplo, pero sí Dios obra en cada uno de esos tres aspectos. Pero esos tres aspectos, esas tres personas, los debemos ver como un solo creador. Ahora bien, ese Espíritu Santo de Dios debe producir algo en nosotros. Dios en sí mismo es santo, es perfecto. Y como lo veíamos la semana pasada, Él demostró esa perfección, la hizo evidente. De la misma manera, yo no creo que un cristiano que se diga tener el Espíritu Santo no se le note. Yo creo que eso no puede pasar. Yo creo que un cristiano genuino debe hacerse notar que es cristiano, no como una fachada, no como apariencia, sino por su misma naturaleza transformada en Cristo. Es decir, el Espíritu Santo va a obrar sí o sí en esa persona. No hay forma de que no se vea un cambio. Nadie puede decir que tiene el Espíritu Santo en sí mismo, dentro de él, si sigue comportándose exactamente igual. No hay manera de que alguien se diga cristiano y no haya un cambio, no siga teniendo las mismas actitudes que antes, no siga teniendo los mismos comportamientos, no siga teniendo los mismos pensamientos. No hay manera de que un cristiano siga viviendo como vivía antes, porque el fruto es evidente. Esa acción debe ser concreta, genuina. Así como las acciones genuinas y concretas de nosotros eran como las que Pablo escribe en Gálatas. Ve a Gálatas capítulo 5, versículo de 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne, dice Pablo, estas son las obras de la carne. Estas son todas las acciones bajo las cuales usted y yo nos regíamos antes de Cristo. Eso es todo lo que nosotros hacíamos. Eso es todo lo que nosotros podíamos usar para definirnos a nosotros. Vea lo que dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como yo ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, yo no sé, pero yo empecé a leer esto y yo dije: uy, sí era. Y creo que cada uno de nosotros se debe identificar con esto. Porque muchos pueden decir: no, yo nunca fui borracho, a mí nunca me gustó tomar, pero sí era egoísta. No, yo siempre me guardé de la inmoralidad sexual y yo busqué guardarme, porque desde niño me enseñaron, o desde niña las mujeres me enseñaron a que sí o sí debo guardarme. No, eso está muy bien, maravilloso, pero era envidiosa, era celosa. No, yo nunca idolatré a nadie.
Yo nunca idolatré a nada en la vida, pero todo el tiempo estaba buscando el dinero. Y con dinero estaba feliz, sin dinero estaba triste. Pero no, nunca idolatró a nadie, ¿saben? Es curioso, porque todo aquello que escribe Pablo es exactamente eso, lo que usted y yo éramos antes, lo que usted y yo somos sin Cristo. Bueno, el fruto del Espíritu es todo lo contrario a eso. Es un contraste directo a esa naturaleza pecaminosa. Podemos definir, y trabajé muy rápidamente en una definición de lo que puede ser ese fruto del Espíritu Santo, y son todas aquellas actitudes que nacen de un corazón transformado por Cristo, acompañado de un comportamiento que me permite dar testimonio de Él en mi vida. Un fruto del Espíritu nace sí o sí de un corazón transformado. No podemos hablar de algo que no somos. Yo no puedo emanar amor si Dios no está en mí, si mi corazón es un corazón de piedra. ¿Cómo evidenciamos si mi corazón es transformado o no? Y creo que o ha sido transformado, y ha sido una de las preguntas más importantes. No sé si ustedes se la han planteado. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo vive en mí? ¿Ya llevo en la iglesia mucho tiempo o poco? Estoy leyendo la Biblia, estoy orando, entiendo que Cristo murió por mí, entiendo el rol de la iglesia. Puedo que doctrinalmente puede que vaya entendiendo cosas, vaya desentendiéndome y desaprendiendo de doctrinas que realmente no son bíblicas. Pero ¿cómo todo eso se manifiesta en si el Espíritu Santo vive en mí? Porque está bien saber todo esto, pero creo que es un punto de inflexión en la vida de todo cristiano. Bueno, ¿eso cómo lo vivo? ¿Cómo se manifiesta eso en mí? Bueno, Pablo lo define muy claramente, porque vea, como seres humanos, como cristianos, dice la palabra, estamos todo el tiempo en una batalla espiritual, por decirlo de una manera. Dice que estamos en una batalla no contra sangre ni carne, no contra otros hombres, sino con entes, con filosofías, con maneras de pensar contrarias a su palabra. Estamos todo el tiempo luchando contra el individualismo, por ejemplo. No, lo importante es usted. No, ¿cómo le fue en el trabajo? No, tuve un problema al berraco, se perdió una plata. Y yo sé quién fue. No, pero pues yo le dije al man, venga, deme alguito. Y yo como callado. No, pues ahí, ¿qué? No lo delaté a él y gané alguito por demás. Eso es lo que normalmente puedo yo decir si pienso, y es lo que me aconsejarían, ¿no? Cuando me encuentro 50,000 pesos, lo primero que antes hacía una persona que era, antes de pronto como que miraba alrededor y ya, pero otros, uy, y seguían derecho. Pero ¿cuál es la actitud correcta? La actitud correcta es, venga, esto le pertenece a alguien más, ¿no? O sí, pisarlo, ¿no? Colocarse cinta en el pie y pisarlo y caminar. No, Nicolás, eso está muy mal. Pero saben, como seres humanos estamos en esa batalla en donde prima el yo, prima el que usted salga bien, el que usted esté bien, en su beneficio, en su bienestar, en su felicidad. La nueva filosofía es: busque su felicidad, busque lo que a usted lo haga feliz y ya, confórmese con eso, sígalo haciendo. Que lo haga, que le haga daño a alguien o no, procure que no, pero finalmente es su vida, vívala y ya. Contra eso es lo que estamos luchando, hermano. Y una vez que nosotros estamos aquí en la iglesia y entendemos que más importante es el prójimo, entramos en esa dicotomía, ¿no?, de la que Pablo hablaba en 2 Corintios 5:17, en donde yo decía, venga, yo quiero hacer algo, pero no puedo porque pues es que mi naturaleza a mí me dice, venga, no lo haga, no devuelva esa plata, no duerma un poquitico más, no busque cómo ganarle más a ese man, no, ese man es dormidito, búsquele la curva y saque el provecho, sea deshonesto. Pero hermano, sí o sí debe haber un antes y un después. La palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas debieron haber pasado?
todo lo que Pablo estaba describiendo. El egoísmo ya no debe existir. Ya no debe existir la inmoralidad sexual. Ya no debe existir la vanagloria. Ya no debe existir el individualismo. Hermano, todo eso ya quedó atrás, se supone. Pero realmente eso ha quedado atrás. Realmente todas esas luchas con las que Pablo describe que nosotros estamos sometidos de alguna manera contra la carne, realmente todo eso ya dejó un paso al lado, ya hizo un paso al costado. O día a día vamos caminando también en eso. Porque uno puede decir, no, yo ya no, inmoral sexualmente, vea, yo ya no soy. Eso, táchenme eso. Pero sigo siendo egoísta. ¿Eso me hace medio bueno o medio malo? Vea, uno o es frío o es caliente. Hermano, no es posible que uno diga, bueno, voy caminando en esto todavía me cuesta, pero no, yo creo que ya, voy por donde es, ¿no? Está bien. Pero hermano, esto no es como escoger qué cosas sí hago y qué cosas no. No es decir, no, es que a mí me cuesta eso, es mi proceso, entonces déjeme ir tranquilo. Déjeme luchar contra la avaricia, eso es mi proceso, yo voy, vea más bien todo lo que yo hago bien. No, está muy bien que siga. Pero es que usted debe atacar sí o sí eso que más le cuesta. Porque si no, el proceso es una justificación para que usted siga haciendo lo que más quiere. No, vea, yo ya voy a la iglesia los domingos. Yo ya me estoy quedando en discipulados. Los miércoles no aparezco porque es que el trabajito. Pero vea que yo sí vengo todos los domingos. No, está muy bien que venga los domingos, pero ¿y qué pasa el miércoles? No, es que el trabajo tiene la posibilidad de asistir un domingo. Sí, pero pues es que aprovecho para hacer otras cosas. Ya. Entonces posiblemente sí sea su ídolo el trabajo entre semana. Entonces entre semana yo idolatro al trabajo, pero como buen cristiano los domingos estoy acá 8:30 de la mañana. Pero no, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es de sacrificio completo. Vea, es el fruto, hermano, en sí. Es esa obra del Espíritu Santo que nos hace reflejar cada vez más el carácter de Cristo. Es eso que usted lo hace decir, venga, yo antes hubiera reaccionado diferente. Yo antes hubiera pensado diferente. Yo antes me hubiera aprovechado de esta situación, pero ya no. Y eso pasa que uno se dé cuenta, porque uno no puede esperar el momento en donde ya me sentí como más gordito y ya tengo el Espíritu Santo en mí. Vea, la báscula muestra que ya peso más. No, no es el Espíritu Santo, es la grasita. Sí, no es el Espíritu Santo, pastor. Es la comida. Eso va pasando eventual y gradualmente. ¿Cuándo? No tenemos ni la menor idea. ¿En qué momento? No sabemos. Pero como vimos la semana pasada, ¿no? Por sus frutos los vas a conocer. Y es un fruto porque eso no es para nosotros. El fruto que produce el Espíritu Santo no es para mí. Cuando ustedes ven un árbol de naranjas, las naranjas son para el árbol. ¿Quién las coge? El árbol las coge. ¿Quién las coge? Nosotros, la naturaleza. Cuando crece el pasto y un venado está comiendo, ¿por qué crece el pasto? ¿Para quién? Para alimentar al venado. De la misma manera, el fruto del Espíritu es para los demás. Por eso no es posible de que usted diga, no, se me ve el cambio, pero nadie más lo vea. Si usted dice, no, ya se me ve el cambio, porque es que vea, yo hacía esto antes, pero ya no, pero todo el mundo diga, ese man va de mal en peor. No, ese man está jodido. Si nos encontramos en esa situación, es necesario evaluarnos. Porque es que el Espíritu, el fruto más bien, debe ser por y para los demás. Deben ser evidentes para los demás. Ahora bien, claramente, como decía la señora Gladys, eso lo hacemos para la gloria del Señor. Pero la manera en la cual glorificamos a Dios por medio del fruto del Espíritu, dijo Jesús, es teniendo al otro como más importante que a mí mismo. Entonces ese fruto del Espíritu es de cierta manera la manera en que Robin se va a alimentar espiritualmente de mí.
Entonces, si yo soy amoroso con Robin, él se va a dar cuenta de que Dios obra a través de mí por medio del amor que yo le doy a él. Si yo soy paciente con alguien que uno dice, uy, pero es que a ese man solo se le aguanta este. Venga, es porque de pronto usted tiene algo diferente. Porque usted tiene una paciencia que los demás no tienen. Porque usted tiene una paciencia que Dios le ha dado. Es decir, ese fruto, vuelvo y repito, es necesario para que se vea, o más bien es necesario que los demás lo vean. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a ir a ese fruto si no vamos a quien lo siembra? A la fuente principal. No es posible, hermano, dar un fruto de algo que no hemos estado, o más bien, que no hemos cosechado, que no hemos sembrado, que no hemos cultivado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos hablando de las obras de la carne, por ejemplo, las borracheras, voy a dar un ejemplo. Es muy fácil ser alguien borracho si yo todo el tiempo busco juntarme con amigos, con personas, con gente que les gusta tomar. Hermano, así usted no sea borracho, créame que lo van a tildar como borracho. Y es mucho más fácil caer en el alcohol si usted se rodea con gente que está metida en el alcohol, ¿cierto? Es evidente. De la misma manera es bueno, pienso yo, rodearse con gente que les gusta emprender, con empresarios, pero hay que tener cuidado con esas personas que les gusta emprender y con las personas que aman el dinero. No es lo mismo. Es bueno rodearse de personas que uno lo incentiven a progresar económicamente, está bien. La vaina es que, ¿cuál es el centro de la vida de esa persona? Si solamente trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, pilas. Porque en algún momento usted va a confundir la prosperidad, o más bien, el progresar económicamente, con que usted solamente busca el dinero. Y con dinero está bien y sin dinero está mal. De la misma manera, nosotros no podemos emanar amor como fruto si no vamos al Señor. Nosotros no vamos a ser pacientes si el Señor no nos da la paciencia. Nosotros no vamos a tener paz si es el Señor quien nos da paz. Dice Jesús en Juan capítulo 15 que Él es la vid verdadera, no es ese tronco, y nosotros somos las ramas. Las ramas por sí mismas pueden dar un fruto. Las ramas sí o sí deben estar 100% conectadas con el tronco. Si no, las ramas se caen y se van y no sirven para nada. Se secan. De la misma manera, hermano, no busquemos o no esperemos producir fruto si no vamos a la fuente principal. Se lo voy a poner de esta manera. Usted no puede hablar con amor si no ora. Usted no puede entender a los demás si no va a la palabra. Usted no va a ser paciente, usted no va a ser benigno, usted no va a ser manso y humilde de corazón si no está orando, si no está leyendo, si no está buscando edificarse en la palabra. Eso no va a pasar. No va a pasar, hermano. Y no estoy con esto diciendo que nosotros somos responsables o mandamos con el fruto, no. Nosotros no ordenamos al Señor, nosotros no es una fórmula, no es que lleguen a la casa a leer un versículo y listo, ya con eso tengo que ser más paciente, no. Pero sí la palabra nos llama a esa responsabilidad de venga, busca, corra, como si quisiera alcanzar, aunque no dependa de nosotros. No depende de nosotros, hermano, ese cambio, pero sí es nuestra responsabilidad todo el tiempo buscar esa intimidad con el Señor. Y el Señor va a orar cuando Él quiera, como Él quiera. Pero la diligencia es algo fundamental allí. Vea, nosotros como seres humanos estamos muy propensos a hacer todo lo posible por no estar intimando con el Señor. Vea, pueda que yo vaya a programar un tiempo de devocional el martes a las 9 de la noche y preciso me llaman para salir a comer. Ay, ahora, bueno, está bien, vamos a comer y ya cuando llegue pues hago mi devocional. Pero llego a las 11 lleno, indigesto, con sueño, no, bien no. Y así mil ejemplos.
mil ejemplos donde se pueden sobreponer actividades del mundo sobre las disciplinas espirituales. Pero una manera en la que el fruto del Espíritu se hace evidente es cuando yo digo, venga, no, voy a hacer el devocional. Tengo sueño o tengo hambre, espéreme media horita y hago el devocional y vamos. Porque si no, sigo siendo esclavo de la carne. Si no, sigo siendo esclavo de mis pasiones, de lo que a mí me llena, de la hamburguesa de Cocheros. Qué rica. Pero dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, el Espíritu Santo puede verse manifestado en muchísimas situaciones, muchísimas áreas de nuestra vida. Y Pablo pues lo define en 9 aspectos principales, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5, 22, 23. Y la semana pasada estuvimos caminando, ¿se acuerdan en qué? En la benignidad, ¿no? Pero antes de entrar como en el aspecto del fruto que quiero tratar hoy, no quiero que esto, o la idea no es que esto se vea como 9 cosas diferentes. Porque uno puede decir, bueno, yo soy amoroso, pero no soy manso. Soy menso. O no soy paciente, pero yo creo que sí tengo dominio propio. No funciona así. No son cosas que vienen por separado. No es que nosotros podamos tener una y otra no. Véalo como una receta, una analogía como para que sea un poco más visual, una ilustración más visual. Un pan se compone ¿de qué? De levadura, de masa, de harina, de leche, de mantequilla. Si le falta algo de esos ingredientes a ese pan ya no va a ser el mismo. Ese pan ya no es pan. De la misma forma, hermano, nosotros no podemos decir que el fruto del Espíritu o que tenemos varios frutos, pero otros no. Es solo uno, que se compone de ciertas áreas, pero es solamente uno. Así mismo como una fruta tiene diferentes características, sabor, aroma, textura, color, nutrientes, de la misma manera el fruto es exactamente igual. No podemos ver una manzana que sepa a naranja. Tiene todo como una naranja menos el sabor. No, pues si es una naranja que no sabe a naranja, pues ya no es una naranja. Así se vea como una naranja. De la misma manera nosotros no podemos ser cristianos actuando como personas del mundo, porque ya no vamos a ser cristianos, vamos a ser del mundo. Por eso nuestra misión es luchar incansablemente por alcanzar cada uno de esos aspectos. Durante las próximas semanas vamos a ir tratando aspecto a aspecto, como venimos haciéndolo la semana anterior. No porque sean frutos independientes, sino porque nos van a ayudar a comprender mejor cómo se ve el fruto del Espíritu en mi vida. Porque puede que yo hable del amor y uno diga, venga, yo cómo le demuestro amor a mi jefe. No, yo creo que me echan. No, difícil mostrarle amor a mi jefe. Bueno, no solamente es el amor fraternal, sino un amor de fe, un amor en Cristo que es necesario mostrar. Sí, entonces es importante ver cada uno de estos aspectos. Y como veníamos hablando, la semana pasada hablamos de la benignidad. Esto me está haciendo como eco aquí. De la benignidad, que era como esa necesidad que nace de mí de hacer el bien, ¿no? De buscar ayudar al otro. No solamente decir, no, ojalá Santi esté bien. Ojalá, de todo mi corazón, en todo el deseo de mi corazón es ese. Es que Santi esté bien, pero yo no hago nada por ayudarle. Eso no es ser benigno. Ser benigno es, venga Santi, ¿qué necesita? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo le puedo servir? No, nada, listo, voy a orar igual por usted. La benignidad se tiene que demostrar, ¿no? Que evidenciar, que debe ser evidente. Ahora bien, luego de esto, Pablo habla de un aspecto fundamental y es la bondad, que es lo que vamos a tocar rápidamente el día de hoy. Y aunque están relacionadas, no son lo mismo. Porque la bondad nace de una necesidad de nuestro interior por hacer lo que es bueno,
pero no para los hombres, sino para el Señor. La bondad es todo aquello que yo quiero hacer que agrada a Dios. Y vea, eso es complicado y difícil de identificar. Porque, vea, actualmente, y de hecho Isaías 5:20 lo dice, a lo que llaman bueno es malo y lo que... vea lo que dice. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermano, la bondad en los tiempos de ahorita se puede pender de un hilo, porque ya no sabemos qué es bueno ni qué es malo si no vamos a la palabra. Por ejemplo, si yo voy a un colegio y veo a una niña en sexto con el Yadel, ¿qué va a decir la mamá? No, yo actué, esto es bueno para ella, porque la voy a proteger de una enfermedad y porque pues evito que quede embarazada. Es bueno, ¿o no? En ese sentido es bueno. Pero ¿qué dice la palabra? Venga, cuídense hasta el matrimonio. No, pero la mamá va a decir, no, pero es que la china por ahí. No, más bien yo le coloco eso. Y es bueno. Es muy fácil confundir el bien con el mal. O de la misma manera, si, no sé, a algunos les pudo haber pasado, los que no les gusta el alcohol y en su casa todo el tiempo les decían, bueno, venga, tome que eso es de hombres, eso lo hace más varón. No me gusta. ¿Cómo le dan a usted? ¿Como bueno o como malo? No, mi hijo, ese man salió. Sí, el man salió raro. A eso le llaman malo. Por eso la bondad sí o sí debe estar o debe tener una prelación con lo que es bueno y agradable para el Señor, no para los hombres. Hoy podemos ver muchas ideas que contradicen los principios de Dios. La libertad de género, por ejemplo. No es bueno que la gente, pues de cierta manera, y hablando escrutamente, salga del closet. Ellos tienen el derecho de hacerlo. No, eso es muy bueno. Antes estaban como reprimidas, retraídas. Ahora incluso hagamos artículos en la ley para ellos, porque lo merecen, es bueno. Pero ¿qué dice la palabra acerca de eso? Hermano, la palabra dice claramente que Dios aborreció al afeminado. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo agradamos a los hombres cuando la Biblia es muy clara? No, y muchos se vienen encima. Mucha gente va a decir, no, hermano, o sea, ¿cómo va? O sea, es xenófobo, usted es, ¿cómo se le dice? Homofóbico. Xenófobo, bueno, también. También con la inmigración venezolana, ¿cuánta gente no ha hecho muchos chistes con respecto a esto? Nosotros incluso nos hemos podido llegar a burlar de ellos. Lo vemos como chiste y ya. Pero hermano, todas esas cosas tienen, de cierta manera, o más bien, la palabra tiene un punto de vista muy claro con respecto a eso. Por eso, muchas veces, casi la mayoría de veces, nunca vamos a agradar a Dios y a los hombres. Casi nunca. Sobre todo cuando estamos rodeados con gente del mundo. Dígale usted a un homosexual eso, no. Dios, y de hecho estaba teniendo una conversación con alguien esta semana. Me decía, ¿cómo esa persona puede ser salva? Y yo, bueno, eso no lo sabemos. Yo no sé si él va a ser salvo o no. No lo sé. Pero sí es necesario que esa persona reconozca su pecado. Sí o sí debe reconocer su pecado. De otra manera, pues, una evidencia de la salvación es el arrepentimiento. Y para arrepentirme yo necesito reconocer que soy pecador. Pero si yo le digo a ese homosexual, a esa persona que le gusta una persona del mismo sexo, venga, eso que usted está mal, esa persona no se va a sentir bien. Pero mi deber es decirle lo que la palabra le está diciendo. Mi deber es decir, hermano, arrepiéntase porque eso es un pecado. Sí, exactamente igual que robar, que matar. Es lo mismo para el Señor.
Y siendo el mismo pecado que un mentiroso debe reconocer que es mentiroso. De la misma manera, un homosexual debe reconocer que es homosexual. Punto. No hay nada más que añadir. Pero vuelvo y repito, eso no va a ser bueno para él. Y muchas personas, muchas congregaciones pueden decirnos que cómo le vamos a decir eso a él. No, ¿cómo se va a sentir? No, ese man no vuelve. No, más bien bauticémoslo. Si él se quiere bautizar, hágale. Y ahí es cuando va creciendo la cizaña dentro de las iglesias. Cuando buscamos agradar al hombre. Vea, la palabra, no voy a utilizar el término que aprendimos en el discipulado con Nicolás del domingo, pero las escrituras se pueden llegar a distorsionar por eso. Se pueden llegar a distorsionar porque por agradar al hombre podemos llegar a maquillar lo que dice la Biblia. Podemos llegar a decir, no hermano, la Biblia dice eso, pero no pasa nada. Está bien. Y ahí es cuando incluso pasamos por encima del mismo Dios por agradar a un hombre que es exactamente igual de pecador a nosotros. Por eso la bondad, hermano, tiene un estándar diferente. No es qué considera bueno la sociedad, es qué considera bueno Dios. Ese es el fundamento de la bondad. Ese es el fundamento de actuar bondadosamente. Por eso la semana pasada estábamos hablando de qué diferencia tiene cuando nosotros vamos a servir como iglesia a una comunidad a que una fundación lo haga. Puede que incluso la comida que de la fundación sea más rica que la que nosotros demos acá. El tema es a quién busca agradar la fundación y a quién busca agradar la iglesia. ¿Por qué usted va a participar en esa salida? Si para agradar a la iglesia o para agradar al Señor. Porque se pueden confundir las prácticas del mundo con las prácticas de la iglesia. La diferencia, hermano, está en usted para quién lo hace y usted por qué lo hace. Porque debería hacerlo porque es bueno y agradable para el Señor. Y ser bondadoso es difícil, porque ser bondadoso me lleva a mí a ser humilde cuando me humillan, a pedir perdón cuando me faltaron al respeto. No, yo voy a quedar mal incluso ante mis amigos que se den cuenta de eso, pero es que el Señor me está diciendo háganlo. Y quiero cerrar porque no quiero tomarme mucho tiempo en esto. En la historia de Jonatán, el rey Saúl y David. Eso es en Primera de Samuel, capítulo 18. El rey Saúl estaba reinando en Israel. Jonatán era su hijo mayor y David era el rey siguiente. ¿Sí? Dice la palabra que David y Jonatán crearon tal amistad que incluso sus almas quedaron ligadas, dice la escritura. Eran parceros, pero vea, para arriba y para abajo los dos. Hasta que un día Saúl empezó a sentir envidia de David. No, este man como que me va a quitar el puesto. No, yo siente tal envidia que lo busca matar. Entonces imagínese usted que su mejor amigo esté perseguido por su papá. Entonces uno se llega a pensar, bueno, de Jonatán, bueno, si mi papá mata a este man, a David, pues yo me puedo quedar con el trono de David. Y aparte tengo la herencia de David y de mi papá. No, pues simplemente no hago nada y que mi papá mate a David. Y ya, gano por lado y lado. Pierdo un amigo, sí, pero pues tengo riquezas, tengo gente que me va a hacer caso. Pero ¿qué hizo Jonatán? Le dijo a David, papi, ¿sabe qué? Corra, escóndase, hágase allá y mi papá ya no lo encuentra. Eso yo pensaba, no lo dice la escritura, pero yo pensaba, eso pudo haber hecho quedar mal a Jonatán delante de Saúl si él se hubiera dado cuenta. Incluso si alguien más se llega a dar cuenta, puede decir, no, es que Jonatán traicionó al papá. ¿Cómo no puede ayudar al papá, hermano? Es que su papá, o sea, sí, de pronto puede que haga las cosas mal, pero usted tiene que estar ahí para él en lo que él diga. Pero Jonatán dijo,
yo le soy fiel al Señor. Y Jonatán actuó con bondad porque no agradó al papá y no se agradó a él mismo. Él buscó agradar al Señor. Y eso es como nosotros debemos actuar, hermano. A pesar de que todo nuestro contexto, de que toda la circunstancia por la cual nosotros estemos pasando nos invite a sacar provecho, hagamos como Jonatán. Venga, realmente estoy actuando de una manera bondadosa para el Señor. Esto es bueno para Dios. Puede que me dé provecho a mí, pero no al Señor. Y hay de aquel que busque agradar a los hombres y no al Señor. Por eso es importante entender algo. ¿Cómo sabemos lo que es agradable para Él? ¿Cómo sé lo que es agradable para Laura o para Robinson? Ya lo que dice Miqueas capítulo 6 versículo 8. Él te ha declarado lo que es bueno. Empieza así el versículo. Él ya te declaró lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Si no solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Eso es lo que el Señor busca en nosotros. Eso es actuar bondadosamente. El Señor ya nos reveló lo que Él quiere de nosotros. Está en las Escrituras. Pero si no leemos es muy difícil. Por eso, hermano, antes de incluso usted pensar, venga, ¿esto agrada o no a Dios? Busque aconsejarse con un pastor, busque aconsejarse con un líder, busque recurrir a su palabra, porque no hay nada más engañoso que nuestro propio corazón. Mi corazón me puede decir, no, esto es bueno para el Señor, pero 3 doritos después me di cuenta que la embarré terriblemente. Por eso, hermano, busquemos todo el tiempo recurrir a las Escrituras para actuar bondadosamente de una manera tal que podamos glorificar a Dios. Amén. Les pido que se pongan de pie y oremos. Señor, en esta noche, Padre, quiero darte gracias por este pasaje, Señor, que estudiamos el día de hoy. Gracias, Señor, por que nos has revelado en tu palabra, Señor, lo que demandas de nosotros, Señor. Justicia, amar esa justicia, Señor, andar humildemente contigo, Señor, ser misericordiosos, Padre. Todo se resume en cómo tú actuaste, Señor, como Jesús actuó, Padre. Señor, Jesús se enfrentó a los fariseos, Padre, y no le importó quedar mal con ellos, Señor. No le importó quedar mal delante de todo Jerusalén, Señor, porque estaba haciendo lo que es bueno para ti, Señor. Te pido que sigamos ese modelo, Señor, pero sobre todo que aún así airados, Señor, tampoco pequemos como Jesús no pecó, Señor. Busquemos, Señor, que seamos instrumentos, Señor, para que alguien más te vea por medio de nosotros, para que ese fruto, Señor, alimente a alguien más. Señor, porque es necesario, Padre, dar evidencia de nuestra fe, Señor, como dice Santiago, con esas buenas obras, Señor, con ese fruto por el cual seremos conocidos, como dice Jesús. Pero también danos, Señor, todo aquello que necesitamos, Señor, para recurrir a ti, para correr hacia ti, en cada momento, en cada circunstancia, Señor. Yo te oro por esta iglesia, Señor, te oro por esta congregación. Te pido que nos sigas sosteniendo, Señor, nos llenes de cada vez más amor, cada vez más entendimiento, cada vez más sana doctrina, pero que seamos testimonio vivo, Señor,
Que lo que aprendamos, Señor, pueda ser mella en nuestra actitud, en nuestra manera de tratar a los demás, en cómo nos comportamos, pensamos y vivimos, Señor. Porque queremos ser bondadosos, Señor, así como la bondad, Señor, es un atributo que solamente te pertenece a ti, porque como dice Santiago, Señor, toda buena dádiva proviene solamente de ti, Señor. Gracias por todo lo que permites, gracias por todo lo que nos das, Señor. Y en tu nombre oro, amén y amén.